de la Comisión de Defensa del Consumidor y de Educación, proyecto de ley 2314, se propone modificar los artículos 41 y 43 del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el derecho de autor. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Defensa del Consumidor, recaído en el proyecto de ley 2314, por el que se propone la modificación de los artículos 41 y 43 del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el derecho de autor. Al respecto, la Comisión de Educación ha presentado su dictamen en mayoría, por el que recomienda la aprobación del texto sustitutorio presentado por la Comisión de Defensa del Consumidor. La Junta de Portavoces, con fecha 6 de noviembre, acordó la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Apaza Ordóñez, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. Gracias, señora presidenta. La Comisión de Defensa del Consumidor aprobó por unanimidad el 12 de noviembre del 2013, correspondiente a la legislatura pasada, el dictamen recaído en el proyecto de ley 2314-2011 CR, cuyo autor es el congresista Sergio Tejada, de la bancada de Gana Perú. El dictamen cuenta con las opiniones favorables de Indecopi, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. El dictamen modifica los artículos 41 y 43 del Decreto Legislativo 822, Ley de Derechos de Autor, en lo que respecta a las limitaciones en favor de las instituciones educativas, bibliotecas y archivos. La problemática. La actual redacción de los artículos 41 y 43 del Decreto Legislativo 822 no permite que los estudiantes, instituciones educativas, bibliotecas y archivos pueden acceder a obras que se encuentren en formatos digitales u otros similares. En la actualidad, los estudiantes solo pueden prestarse de las bibliotecas copias de las obras físicas. El dictamen busca incluir, señora presidenta, la reproducción digital u otro similar para la enseñanza de la realización de los exámenes en instituciones educativas, siempre que no haya fines de lucro, a obras como discursos, frases originales, poemas unitarios y del íntegro de las obras aisladas de carácter plástico y fotográfico, lícitamente publicadas desde luego, a condición de que de tal utilización se haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro. En la actualidad, señora presidenta y colegas parlamentarios, el desarrollo tecnológico ha permitido que existan libros digitales, videos que se pueda digitalizar, libros, revistas, cuya reproducción y difusión ahora no están permitidas, y lo cual constituye una limitación para el desarrollo de la enseñanza y de la educación. La presente propuesta legislativa permite que se den ese tipo de reproducciones, pero limitándolo a los centros de enseñanza. Por ello, señora presidenta y colegas, el dictamen aprobado propone que las instituciones educativas puedan reproducir las obras de autores a través de cualquier medio o procedimiento, lo cual incluye la digitalización y la puesta a disposición mediante redes como Internet. Es necesario señalar que, si bien es cierto que la propuesta constituye una nueva limitación al derecho del autor, esta se justifica plenamente en favor de las instituciones educativas, bibliotecas y archivos, porque estos constituyen derechos de la sociedad a acceder a la cultura, a la educación e información. Quiero dejar constancia, señora presidenta y colegas, que en los considerandos del dictamen hay una referencia a la legislación de Chile, que a la fecha no ha sido, porque a la fecha ha sido derogada. Sin embargo, el dictamen hace alusión a experiencias de Uruguay, México, Brasil y Ecuador que refuerzan la modificatoria propuesta. Es un dictamen sencillo que consta de un artículo único que propone modificar el literal C
del artículo 41 y los literales A y F del artículo 43 del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, que quedan redactados conforme al texto que ustedes, colegas, tienen a la vista. Los beneficios que propone el dictamen son someramente indicados. 1. Para que los estudiantes en instituciones educativas, investigadores y público, en general, en las bibliotecas y archivos de la comunidad educativa, gocen de mayor acceso a los materiales educativos de calidad. Segundo, la adecuación de la legislación de derechos de autor a la era digital. Tercero, la promoción de mayor potencial de creación de obras literarias y artísticas a través de un mayor acceso a ellas en soportes digitales o convencionales. Cuarto, reducir la adquisición ilícita de materiales educativos. Para finalizar, quiero mencionar, señora Presidenta, que la presente propuesta busca adecuar la legislación vigente relacionada con los derechos de autor a la era digital, con la finalidad de mejorar la educación, la cultura y la información para los estudiantes y el personal de las instituciones de enseñanza, a quienes se beneficiarán porque tendrán mayor acceso a obras literarias e artísticas. Finalmente, quiero informar a la representación nacional que diversas universidades importantes del país han solicitado a la Presidencia del Congreso se priorice el debate y aprobación de la presente norma dentro de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por ejemplo, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad Católica de Trujillo, la Universidad Nacional de Piura, la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, la que evidencia la importancia y la urgencia de aprobar la presente norma que beneficiará a toda la comunidad educativa nacional. Por estas consideraciones, señora Presidenta, solicito a la representación nacional a apoyar el dictamen y votar a favor en su debida oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Pasa. Tiene la palabra el congresista Elías Ábalos, vicepresidente de la Comisión de Educación. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. En ausencia del general Daniel Mora, que está en Andahuaylas, trabajando por todo el Perú, en mi calidad de vicepresidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, quiero señalar primero que ante el Pleno y ante la Comisión de Ética, que soy presidente fundador de la Universidad Privada San Juan Bautista para salvar susceptibilidades. Esta es una ley del año 1996 y lo único que tengo que decir es que tendría un acceso a la educación a distancia a través del Internet, tendría el derecho a acceso al conocimiento de la educación las comunidades muy lejanas y que en nombre de la Comisión de Educación, a pesar que me abstuve en votar este dictamen, nos adherimos a la propuesta del dictamen de la Comisión Principal. Muchas gracias. Gracias, congresista Ábalos. Concluida la sustentación, se da inicio al debate y como el dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición en aplicación del tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento. Congresista Tejada tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Este ha sido un proyecto de mi autoría que ha estado siendo solicitado por la comunidad educativa desde hace bastante tiempo, en especial desde que ha avanzado la tecnología y hay nuevos mecanismos para reproducir parcialmente textos de enseñanza. La Ley de Derechos de Autor ya tiene una serie de limitaciones siempre y cuando se privilegien intereses superiores, y en este caso ha existido una limitación al derecho de autor en favor de las instituciones educativas. Por ello, los que han estudiado en una universidad o un instituto saben que se puede obtener una reproducción parcial de libros por medio de fotocopias para fines educativos. Sin embargo, no existía en el momento en que se dieron estas limitaciones medios digitales. No existía, por ejemplo, que te puedan dar parte de una obra en PDF, en Word,
y en estos formatos que hoy día existen. Es por ello que planteamos la modificación puntual de la Ley de Derechos de Autor a fin de que se pueda aceptar estos medios digitales y otros medios por venir, para que no nos sorprenda en el futuro que tenemos que hacer una nueva modificación porque nuevamente estamos desfasados con respecto a los avances tecnológicos. Este proyecto, presidente, ha recibido la adhesión de diversas instituciones educativas. Tenemos aquí la carta dirigida por la rectora de la Universidad Cayetano Heredia al expresidente del Congreso, Freddy Otárola Peñaranda, suscribiendo este proyecto y señalando su importancia. También del rector de la Universidad Católica de Trujillo, de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, de la Universidad Nacional de Trujillo, de colectivos estudiantiles, como Unión Estudiantil, que algunos estudiantes nos acompañan esta tarde siguiendo este debate, y diversos artículos en espacios educativos que están a favor de este dictamen. Por tanto, presidente, creo que nadie se puede oponer aquí en este recinto y pedimos el voto por unanimidad para que se pueda aprobar este importante proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Gracias, cronista Tejada. Congresista Lescano tiene la palabra. Señor presidente, este es un buen proyecto de ley que está ratificando una práctica que ya se da en las universidades, en los institutos, en los mismos colegios, donde los chicos sacan copias de un libro para poder estudiar, pero no lo comercializan, no venden esas copias, solamente les sirven para fines académicos, de tal manera que no lucran, por lo tanto no están vulnerando ningún derecho de autor en perjuicio del autor, valga la redundancia. De manera tal que yo creo que hay que apoyarlo. Ya el Código Civil en el libro de personas establece, señor presidente, que cuando se reproduce una obra, sea un cuadro, sea un libro, sea lo que sea, para fines no lucrativos, no hay ninguna infracción a la ley de derechos de autor, no se perjudica al autor, y en esa línea está este proyecto, es decir, ratificando, aclarando y legalizando textualmente, específicamente, una práctica que ya se da en el Perú en base al Código Civil como una norma general que se puede reproducir una obra sin fines de lucro, con lo cual creo que este proyecto, señor, debería ser ratificado por toda la representación nacional. Me pide una interrupción la congresista Rosa Mavila. Congresista Mavila tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias, congresistas. En materia penal, señor presidente, los derechos de autoría tienen como objeto, desde el punto de vista de la estructura de sentido de la conducta que se criminaliza, el no respeto por la genuinidad, es decir, la apropiación indebida de la creatividad del autor. En el proyecto, señor, no se está planteando nada de eso, simplemente se está planteando el derecho de reproducción de un conocimiento genuino con una motivación cultural y educativa. Y tiene razón el congresista Lescano cuando refiere que esto ya se permite en otros ámbitos de comunicación escrita, y lo que se está planteando es hacer extensiva la permisibilidad a los ámbitos que se hacen a través de las redes sociales. Y el tema, señor, es que es simplemente en este proyecto de ley lo que se intenta es hacer un raciocinio analógico, es decir, a igual razón expresar en el fondo igual criterio para ampliar el ámbito cultural. Con una intervención, congresista Lescano, ¿le da la segunda intervención? Sí. Tiene la palabra, congresista. Gracias, congresista Lescano. Para ampliar el ámbito cultural en aquellos espacios que por el desarrollo científico y tecnológico son nobles en el actual momento del desarrollo del conocimiento. Y entonces, señor, desde el punto de vista, desde el ángulo penal, en que se criminaliza la violación de la genuinidad, es decir, la competencia desleal,
Evidentemente, si miramos en términos político-criminales, este proyecto, al contrario, en este proyecto se está rescatando la genuinidad, es decir, se está diciendo quién es el autor, no se está haciendo pues una apropiación indebida de los derechos de autor. Y rescatándose la genuinidad, respetándose el derecho de autor, lo que se está tratando es de ampliar el impacto de ese contenido, de esa creación, a efectos de que tenga más irradiación cultural y educativa. Y en ese sentido, por aplicación de la analogía que en materia civil sí es permisible, señor presidente, yo creo que este proyecto está en buena orientación. Y Congresista Lescano tiene la palabra. Sí, presidente, usted entra a las redes sociales, a YouTube específicamente, y encuentra usted, por ejemplo, videos de La Diablada Puneña, Los Sicuris y una serie de composiciones que tienen un autor, y usted los usa, usted los escucha y nadie les va a cobrar por eso. Consecuentemente, creo que este proyecto va en ese sentido, de ya ratificar una práctica que se está haciendo, pero le da fuerza, contundencia, a efecto de que se pueda ingerir, consumir la cultura para uso personal, y me parece muy bien, señor presidente, porque eso refuerza la educación en nuestro país. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Lescano. No habiendo más congresistas que han pedido la palabra, y habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Elías Ábalos, vicepresidente de la Comisión de Educación, hasta por 10 minutos. Por un minuto, señor. Nos hemos ratificado en la propuesta. Muchas gracias. Gracias, congresista Ábalos. Tiene la palabra el congresista Paza Ordóñez, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. Gracias, señor presidente y colegas parlamentarios. Habiendo escuchado la intervención de los colegas y visualizando de que es necesario poner la cultura al servicio de la comunidad y del pueblo, yo agradezco este apoyo en nombre de la Comisión y agradecería, señor presidente, que se ponga a la votación correspondiente. Muchísimas gracias. Finalizado el debate, los congresistas servirán marcar su asistencia para proceder a votar el texto sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor. Bien, tal como lo ha anunciado el vicepresidente Norman Lewis, quien en estos momentos conduce la sesión plenaria vespertina, ha finalizado ya el debate tras la sustentación a cargo del congresista Justiniano Apaza y la intervención también del vicepresidente de la Comisión de Educación, el congresista Elías Ábalos. El proyecto de ley 2314, que propone modificar los artículos 41 y 43 del decreto legislativo 822 respecto a la ley sobre el derecho de autor. Este dictamen propone que se puedan reproducir obras por cualquier medio, especialmente a través también de la digitalización. Fue una propuesta del Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. Tiene un dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Defensa del Consumidor con una fórmula sustitutoria y un dictamen en mayoría aprobado en la Comisión de Educación, que recomienda la aprobación de la proposición de la misma fórmula sustitutoria presentada por la Comisión de Defensa del Consumidor. Esta es una transmisión en vivo de la Central de Noticias del Congreso, la sesión vespertina. Al inicio en la continuación del Pleno, fue rechazada la prórroga solicitada por el congresista Roberto Angulo para una ampliación de 90 días hábiles a fin de proseguir con las investigaciones de supuestas irregularidades en la venta de acciones de empresas azucareras.
Seguidamente se procedió a debatir el proyecto de ley 2314 que plantea modificar 2 artículos del decreto legislativo 822 respecto de la ley sobre el derecho de autor. Como decíamos, el dictamen plantea que se pueda reproducir las obras por cualquier medio, especialmente a través de la digitalización. En estos momentos la representación nacional procede a registrar su asistencia para la posterior votación. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 80 congresistas al voto. Se procede entonces a la votación del proyecto de ley 2314 que plantea modificar los artículos 41 y 43 del decreto legislativo 822 respecto de la ley sobre el derecho de autor. Durante su intervención, el congresista nacionalista Justiniano Opaza precisó que el dictamen plantea que se pueda reproducir obras por cualquier medio, especialmente a través de la digitalización. El congresista Justiniano Opaza, representante de Dignidad y Democracia, fue el encargado de sustentar la propuesta legislativa. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada.
Han votado a favor 72 congresistas, 0 en contra, 6 abstenciones. Más Angulo Verde, Reyardo Ámbar, han votado a favor 73 congresistas, 7 abstenciones, 0 en contra. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor recaído en el proyecto de ley 2314. Ha pedido la palabra el presidente de la Comisión. Gracias, Defensa señor del presidente. Consumidor. Reiterando mi profundo agradecimiento por la votación, pido a vuestra presidencia la exoneración del trámite de la segunda votación. Con la misma votación se va a votar la exoneración de la segunda votación. Tras haber logrado la aprobación en primera votación, el congresista Justiniano Apaza solicitó la exoneración de la segunda votación por parte de la representación nacional, que en estos momentos procede a emitir su voto. Tal como lo anunció la titular del Poder Legislativo, Ana María Solórzano, en esta transmisión en vivo de la Central de Noticias del Congreso, en la sesión vespertina del Pleno. Se trata del proyecto de ley 2314 que propone modificar los artículos 41 y 43 del decreto legislativo 822 respecto de la ley sobre el derecho de autor, a fin de que se pueda reproducir las obras por diversos medios, entre ellos la digitalización. A los televidentes que recién se conectan a la señal de la Central de Noticias del Congreso, les informamos que ya fue aprobada en primera votación la propuesta de modificar 2 artículos del decreto legislativo 822 respecto de la ley sobre el derecho de autor. En estos momentos la representación nacional procede a realizar la votación sobre el pedido de exoneración de segunda votación de esta iniciativa legislativa.
Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 71 congresistas, en contra 2 y 4 abstenciones. Más congresista Luciana León, abstención. Congresista Aguinaga, verde. Congresista Reyardo, verde. Ámbar, abstención. Congresista Roberto Angulo, verde. Congresista Agustín Molina. Esta votación, congresista. Verde. Ya votó, congresista. Congresista Cordero, abstención. ¿Abstención o verde? Verde. Han votado a favor 74 congresistas, 2 en contra y 6 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 2314. Siguiente punto. De la Comisión de Defensa Nacional. Más el voto de la congresista Marta Chávez a favor. Teniendo así 75 votos a favor.